Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso. Hemos estado haciendo un recuento bastante detallado del tema del narcotráfico. Como les comentaba anteriormente, ya llegamos a 100 videos sobre el tema. Hemos hecho un análisis de, digamos, de todo lo que en general influencia y tiene que ver, está relacionado con el negocio de la droga, el consumo de la droga, y hemos hecho análisis en general de todos estos temas para que usted, amigo o amiga, entienda un poco más el tema, si es que le interesa. O sea, aquí hay una realidad que desafortunadamente mucha gente no la quiere reconocer, y esto es parte un poco del interés mío de hablar sobre este tema aquí en YouTube, presentárselo a ustedes. Es que como le comentaba al principio cuando empecé a hacer estos videos, el tema del narcotráfico y luego el tema de las drogas, y le digo, todo esto, como siempre lo repito, vamos a ir expandiéndolo y hablando más en detalle. Pero una de las cosas que ocurre en este tema del narcotráfico es que existe un gran cuento. Y cuando yo digo de un gran cuento, hablo de cuento en distintos segmentos de lo que hemos hablado. O sea, la razón por la que yo expliqué mucho del tema de la droga en sí, por ejemplo, hablé en detalle del consumo de la droga, hablé de por qué la gente se droga, las razones variadas. Luego hablé un poco de la mentalidad, o sea, porque como no quiero que me ataquen, porque yo soy un mensajero. Amigos, amigas, estos videos no tienen nada que ver conmigo, tienen que ver con el tema. O sea, yo soy un mensajero, yo soy un presentador de la situación y les dejo a ustedes información que la hemos visto desde el punto de vista basado en mi carrera profesional, basado en mi experiencia, para que ustedes tengan una idea de lo que ocurre en el tema de la droga y el narcotráfico. Entonces he hablado de todos estos temas porque quiero que cuando ya empiece a analizarlos en detalle no confundamos temas emocionales, temas de política, temas de mitos, de historia, porque mucho de lo que se habla, créamelo, en el tema del narcotráfico particularmente, pero también en el consumo de la droga y en el control de la droga, tiene mucho que ver con inventos, con cuentos, con cosas que no son reales. O sea, sí es un negocio enorme que acarrea miles de millones de dólares anuales a todo el mundo, e influencia, y que hay gran consumidores, y que ataca, y que hay violencia, y que hay corrupción, que hay muchas cosas. Pero la gente mezcla todo y muchas veces descarta mucha de esta información o no la conoce, porque generalmente la gente cuando no conoce inventa. Y entonces, ¿qué ocurre? Mucho del tema que debiera de ser analizado lo eliminan y lo simplifican. Y cuando lo simplifican, quieren resolverlo con cosas simples. Y le digo, esto no es solo para el público, esto también ocurre dentro del sistema gubernamental, burocrático de las instituciones que supuestamente lucha contra la droga en todo el mundo. Como yo les hacía un comentario en algunos videos anteriores, mucho de lo que he hablado aquí, los policías que supuestamente debieran de saber porque están en la lucha contra, no tienen ni idea. O sea, cuando yo le hablaba, por ejemplo, del campesino, cuando yo le hablaba de los poderes de corrupción que existen en el negocio de la venta de precursores químicos, cuando yo le hablaba de la transportación, la mayoría de la policía que está corriendo al pusher o al dealer en la calle no tiene ni idea, ni le interesa, no tiene ni idea de lo que esto incurre. Entonces, esta frustración que a veces vemos en los policías que trabajan droga, un servidor es un perfecto ejemplo de eso, no entiende esto y entonces no entiende todo el entorno que ocurre. Y esto es uno de los grandes problemas que lo voy a analizar ahora, porque como les comenté anteriormente, el tema del narcotráfico es muy complejo, pero también lo interpreta la gente de la forma que quiere o le interesa. Y esto ocurre, esto mismo que le estoy diciendo, ocurre con los gobiernos, ocurre con los sistemas de seguridad, ocurre con los medios de comunicación,
obviamente con los medios sociales de aquí, de lo que ocurre en YouTube, en Facebook, en todo eso, y también ocurre en el público en general, que menos información tiene. O sea, el menos informado de todo esto, el que menos sabe, es el público en general. Así como hay una gran ignorancia dentro del sistema político, burocrático y de seguridad sobre todo lo que hemos ido hablando del narcotráfico. O sea, lo saben a grandes segmentos, pero no lo analizan. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se habla en segmentos. Y se habla en segmentos porque es un tema que a mucha gente le preocupa, pero hay muchísima más gente que no le interesa o que no tiene tiempo. Y eso es un poco lo que vamos a empezar a analizar de ahora en adelante para después, porque voy a continuar obviamente hablando desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de investigaciones, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. O sea, para que analicemos las facetas en donde cae qué. Y esto es muy importante porque le digo, mucha gente habla a favor y en contra de la droga, ¿no? Por ejemplo, el consumo de la droga, legalizar la droga, despenalizarla, saberla utilizar. Incluso yo lo presenté de distintos puntos de vista. Pero hay muchísima gente que no le interesa. Y esto es un dilema que causa gran confusión y gran problema en el tema de decir qué hacemos con la droga y qué hacemos con los narcotraficantes. ¿Me entiende? Y cuando se habla del tema del narcotráfico, lo que ocurre es que todo mundo cae en ese revoltijo, o si acuerdan ustedes algunos que son amantes de la música autóctona en algunos países como es el tango, como en el Cambalache. Cambalache era un lugar donde se vendía de todo, una tienda que vendía antigüedades, cosas inservibles, cosas buenas, cosas malas, y hay de todo en un Cambalache. Bueno, esto en la droga es más o menos lo mismo. Es un tema que a algunos le causa un gran interés, y ya lo voy a hablar. Hay unos que se preocupan mucho, hay unos que verdaderamente arriesgan su vida por este tema, lo hemos hecho, un servidor ha sido uno de ellos, y hay muchos que día a día la arriesgan, pero también hay una gran cantidad que no le interesa, y vamos a hablar de las razones. No le interesa por razones políticas, no le interesa por razones económicas, no le interesa por razones financieras, no le interesa por razones sociales, o sea, conveniencias o inconveniencias. Entonces ahora lo que voy a analizar en estos próximos videos es precisamente ese proceso. Es un cuento el tema de la droga para muchos. O sea, usted oye hablar, por ejemplo, políticos, ¿no? Sobre todo aquí en Estados Unidos hay una gran secta de políticos, y todo en época de campaña, que van a luchar contra el narcotráfico, que lo van a acabar, que los narcotraficantes son unos delincuentes, lo peor de la lacra del mundo, que están arruinando nuestra juventud. O sea, todo esto yo ya lo he escuchado. Están arruinando la juventud, hay una gran decadencia. Todo ese argumento que yo he oído durante 25, 30 años, 40 años de mi carrera en todo esto, que nunca cambia, y ese argumento continúa. Y después está el otro argumento que es el que dice, no, el tema de la droga es así, lo hay que arreglarlo así y todo. Y luego hay un gran argumento que no se escucha, que usted no lo va a oír nunca, que es el que habla el político, que es el que hablan los líderes de las Fuerzas Armadas, que hablan los jefes de la policía, que es la realidad de lo que es el combate de la droga con un gran desinterés. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasamos esto? Y le digo, todo esto yo lo voy a hablar en detalle. Hay un conflicto dentro del mismo sistema de gente que no le interesa el tema de la droga, pero hablan en contra de él, hablan de eliminar el tema de la droga, pero no hacen absolutamente nada, ni nunca lo han hecho. Entonces, todo esto, amigos, lo vamos a empezar a analizar. ¿Qué le llamo a esta parte? Es ese desinterés camuflado. Porque nadie se lo va a admitir. Todo el mundo que está en el gobierno le va a decir, no, nosotros estamos en contra de la droga y a favor de eliminar el narcotráfico.
Eso es un cuento, es un mito, siempre lo ha sido y lo será. Pero esto lo vamos a continuar. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos.